que la Biblia que sirve es la Reina Valera, que no que es la de la casa protestante, no, que la Biblia de verdad en los textos auténticos es la Biblia de las sociedades bíblicas. En medio de todo esto, ¿qué Biblia leer? ¿Qué Biblia tener en nuestras casas? Aquí damos principios para no dejarnos engañar y confundir en nuestra fe. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Una pregunta que con frecuencia se nos plantea: ¿cuál es la mejor versión de la Biblia en español? Ya hemos hablado de las versiones de la Sagrada Escritura, de la versión de los 70, de la Vulgata, versiones antiguas en griego, en latín, las versiones que existieron de los masoretas judíos, pero en español, en nuestra lengua. ¿Cuál es la Biblia para tener en casa, para formar a los hijos, para profundizar en el conocimiento de nuestra fe, para enriquecernos? Vamos a estudiar en este podcast las diversas versiones de la Sagrada Escritura en español. Pero antes debemos tener un punto que nos debe dejar claro el valor de la Sagrada Escritura y el valor del conocimiento y de la transmisión de la revelación. La Sagrada Escritura tiene la revelación de Dios. Está allí, es la revelación que quedó escrita y que se transmite, ese Dios que sale al encuentro de los hombres, que habla con Adán en el paraíso, que se revela a Moisés y que conversa con él cara a cara, que se manifiesta a los profetas, que sobre todo viene en persona, carne, sangre, alma, divinidad, Jesucristo nuestro Señor, que convive con los hombres en la faz de la tierra, que 30 años está oculto, formando a María, formando a José, formando a la Sagrada Familia, preparándose para su visión pública, y durante 3 años enfrenta el Sanedrín, enfrenta el desvío religioso de su tiempo, forma a los apóstoles, funda la Santa Iglesia Católica. Ese Dios quiere que su revelación se transmite y se perpetúe entre los hombres. Pero esa revelación, punto fundamental que nos diferencia de los protestantes, no está solamente en un escrito. Nuestro Señor Jesucristo no consta que haya escrito un libro, ni siquiera que haya redactado una carta. Solo escribió los pecados de aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera en la arena, en la tierra. Es la única vez que el Evangelio nos refiere al Señor escribiendo. Él no dio una palabra diciendo: id al mundo entero y repartid Biblias, repartid pergaminos. Él mismo no estuvo repartiendo los textos de la Torá, no estuvo repartiendo los manuscritos, no hace referencia en su doctrina a formar a través de una lectura de la Escritura Sagrada de los judíos. Solo utiliza la Escritura del Señor para la polémica, para silenciar a los fariseos, para dejar clara la doctrina de una manera apologética. Pero en la formación, no. Él habla a las multitudes en el Sermón de la Montaña, enseñando las bienaventuranzas. Él forma a sus discípulos y apóstoles a través de las parábolas. Él enseña a través de sus milagros. Él enseña a través de su presencia, de su persona, de su caridad. Pero no está transmitiendo y leyendo libros. Y no dice: bueno, a partir de ahora, señores, vamos a convertir el colegio apostólico en una unidad de escritores para transmitir. No. Él dice: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad, Evangelio de San Marcos capítulo 16, casi que el epílogo, la despedida del Señor. Nuestro Señor Jesucristo enseña oralmente. Y la Biblia, que con tanta insistencia quieren manipular las sectas protestantes, tenemos que dejar claro que no es la única fuente de la revelación. La Iglesia Católica nos enseña en su magisterio, en el catecismo de la Iglesia, cuando habla de la transmisión de la revelación a partir del numeral 79 en adelante, habla que existe la sagrada tradición y la sagrada escritura, conservando, óigalo bien, ese orden. Sagrada tradición, sagrada escritura, al mismo nivel. Sagrada escritura es aquello que quedó plasmado en los manuscritos y en los textos de los evangelios, de las epístolas apostólicas, de Hechos de los Apóstoles, del Apocalipsis y también
del Antiguo Testamento, pero sagrada tradición viva a través de personas. Por eso la iglesia constituye una jerarquía. El primero de todos, nuestro Señor Jesucristo, que elige 72 discípulos, 12 apóstoles. Entre los apóstoles, uno que es la piedra sobre la cual se edificará la iglesia, que es Pedro, una iglesia jerárquica. Y la iglesia transmite ese poder de las llaves, ese poder apostólico a la jerarquía de los obispos que en unión con Pedro conforman el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Una iglesia docente que enseña y una iglesia que es enseñada, que es el gran cuerpo, el gran grupo de los fieles. Una iglesia con jerarquía, una iglesia que en esa tradición viva nos enseña aquello que el Señor no dejó, repetimos, solamente por escrito, sino a través de la forma de vida, a través de la enseñanza, a través de la liturgia. La iglesia forma a través de la liturgia, a través de los ambientes, a través de su legislación. Son muchas las maneras que la iglesia enseña. Y esto es muy importante para no reducirnos nosotros a la mentalidad protestante y quedar solamente pensando que tiene que decir todo en la Biblia, cuando no es así. El evangelista San Juan, capítulo 21, última frase del Evangelio de San Juan: si se colocara por escrito todo aquello que el Señor hizo y enseñó, no cabrían en el mundo todos los libros para constatar aquello que el Maestro enseñó y realizó. La Iglesia Católica también nos enseña el magisterio de la Santa Iglesia en el Catecismo numeral 108. No es una religión de libro. Religión de libro, el musulmanismo, el mahometanismo, que está con el Corán. Al Corán le dan un valor de divinidad. Religión de libro, los protestantes, que resumen todo a lo que quedó en la Escritura. Los católicos somos una religión del Verbo vivo de Jesucristo nuestro Señor, que permanece a través de la acción del Espíritu Santo en una jerarquía constituida por Él y con una continuidad que no ha sido interrumpida desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Las sectas protestantes, al contrario, no tienen una continuidad. Lutero hace una ruptura y entonces los 15 siglos anteriores a Lutero no tuvieron la verdad. Si nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de San Mateo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él siempre estará con nosotros, nunca dejó de estar. Estar como en la presencia eucarística, en la presencia de la Escritura y sobre todo en la presencia de la Iglesia, que es aquella que transmite la gracia divina a través de los sacramentos, guarda y transmite la revelación divina. Los movimientos protestantes no tienen una continuidad. Ellos se basan en una Biblia que además tiene un punto muy frágil, porque en ninguna parte de la Biblia dice que solamente la Biblia vale. En ninguna parte de la Biblia dice cuáles son los libros que componen la Biblia. ¿Quién entrega la Biblia? ¿De dónde la reciben los protestantes? Y ahí quedan ellos en un problema, porque no tienen argumento. Los católicos aprendemos y decimos como San Agustín: creo en los evangelios porque la Iglesia Católica me enseña a creer en ellos. Es la Iglesia la que nos entrega la Sagrada Escritura, no por un valor solo e intrínseco de la Biblia. La Biblia fue entregada a hombres a través de una tradición, y esto es también fundamental, porque mire que la primera generación apostólica, los primeros que se convierten, no tenían una Biblia. Tenían personas que les transmitieron lo que vieron, lo que escucharon e hicieron apostolado con ellos. Y tardó un periodo importante de tiempo sin ningún texto escrito. Algunos dicen que el primer texto del Nuevo Testamento se escribió hacia el año 50, 51 y es una epístola paulina. El Evangelio de San Juan fue escrito casi a finales del siglo I, hacia el año 96, año 98, 99, es decir, mucho tiempo después. Son verdades que se conservaban a manera de ¿qué? A manera de tradición. Eso es la tradición. La enseñanza característica de lo que es la tradición, la sagrada tradición, es el Nuevo Testamento, que estaba allí, que se fue conformando a través de la predicación apostólica
y que después de tradición se convirtió en escritura. Por lo tanto, no es solamente la Biblia. Sagrada tradición, óigalo bien, conservando el orden, porque fue primero la tradición y después la Biblia. En el Antiguo Testamento fue lo mismo. Mucho antes se dieron los hechos y mucho después se colocaron por escrito. Moisés escribe la historia, el Pentateuco que es toda la historia desde el Génesis, los 5 primeros libros compuestos por Moisés, muchísimo tiempo después a que se creara el mundo, y solo allí se compone este texto del Antiguo Testamento. El mundo protestante se cierra solamente a la Sagrada Escritura. Entonces se pregunta, ¿quién dijo que la Escritura es lo único? Y ellos quieren decir que hay un valor intrínseco en el propio texto. Y ahí quedan en un enredo porque la explicación no es fácil para ellos. Pero volvemos a nuestro tema, Biblias en español. Esta introducción era fundamental para comprender que la Biblia en español es muy importante, pero que no es exclusiva. La Biblia en español surge ¿en qué momento? Es también un proceso histórico. La predicación de nuestro Señor fue hecha en arameo. Arameo era la lengua que se hablaba en el tiempo en que Él vino al mundo en Tierra Santa. No fue en hebreo está el Antiguo Testamento, una predicación aramea, pero que ya quedó en la Escritura, no en arameo. El Nuevo Testamento fueron compuestos, fueron escritos, fueron vertidos al pergamino, al papiro, a los manuscritos en griego. Y esa predicación aramea fue transmitida al mundo en la lengua griega. ¿Por qué en la lengua griega? Porque ya fue una predicación al mundo gentil, no solamente al mundo judío, y a los judíos de la gentilidad que estaban en la diáspora, es decir, fuera de Jerusalén, fuera de Palestina. Y la lengua común, la lengua que dominaba, era la lengua griega. Esa lengua griega posteriormente fue superada por el latín del Imperio Romano. Y la lengua latina dominó el mundo civilizado, y ahí hubo la traducción de la Vulgata que tratamos en un anterior podcast, San Jerónimo traduciendo los textos desde el hebreo, desde el arameo, desde el griego a la lengua latina. Vulgata, que significa la lengua vulgar. El latín dominaba el mundo. El Imperio Romano cae en septiembre del año 476. A partir de allí, la lengua latina fue sufriendo un proceso de deterioro. Ya no era la lengua administrativa, ya no había una autoridad que gobernara a través del latín, y cada pueblo, cada tribu, cada nación conservó su dialecto y fue caminando en una deriva en relación a la lengua latina, una suma de los dialectos propios de las varias tribus o naciones europeas que tenían también el conocimiento del latín. Y en un proceso muy largo de mucho tiempo surgieron las lenguas, en el caso específico que tratamos, las lenguas romances. Es decir, todas las lenguas que vinieron del latín en la zona que era la zona de dominación del Imperio Romano. Entonces, en la península, en la bota italiana, el italiano. En Francia, en las Galias, la lengua francesa. En la península ibérica, el portugués y el español. Pero la gestación de estas lenguas fue lenta, fue a través de muchos siglos, recibiendo muchos elementos, y en nuestro caso específico, en el español. El español recibió elementos del latín, por supuesto, pero también del griego en una proporción muy importante, puede ser entre el 10 y el 20% de las palabras del español vienen del griego, pero también de los árabes. El mozárabe era la invasión de los árabes a la península, y muchas palabras que vienen también del árabe, pero los elementos locales de los celtas, de los íberos en la península, y esta amalgama fue componiendo un idioma que se demoró en llegar, digamos, a un puerto, a como lo tenemos hoy en día, a como existe en nuestros días. Pero antes ya se hablaba un español rudimentario, pero que se utilizaba en escritos a partir del siglo XII, siglo XIII. Y ahí llegamos a las versiones de la Biblia en español. Siglo XIII, Alfonso X el Sabio. Él tiene una serie de textos, un hombre muy culto, descendiente de San Fernando. Él tiene muchas obras, entre ellas la Sagrada Escritura,
la Biblia conocida como la Biblia alfonsina. El lenguaje culto, vean que estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, en ese tiempo seguía siendo el latín. Y esto es un punto fundamental, porque el latín conservó durante muchísimo tiempo, casi hasta nuestros días, toda la influencia en medio de la intelectualidad. Países como Alemania tienen 1 de cada 3 estudiantes en Alemania de secundaria actualmente estudia aún latín como lengua optativa para aprender las declinaciones, tener nociones de idiomas, para aprender otro tipo de lenguas. Muchos pueblos cultos todavía estudian el latín. Incluso en el mundo hispano, todavía hasta década del 50, del 60, en los colegios se enseñaba a los niños el latín para tener las nociones de gramática. Estamos hablando del siglo XX. Pero miren, siglo XII, siglo XIII, la lengua literaria era el latín, a pesar que existían las lenguas romances, como el español que estaba surgiendo. Pero Alfonso X el Sabio escribe ya en español y está esta Biblia alfonsina. Pero antes de la Biblia alfonsina en español hay una Biblia pre-alfonsina. Miren cómo la iglesia quería llegar, quería evangelizar y quería que se difundiera la palabra de Dios, no solo con la tradición y el magisterio, sino también a través de la propia Sagrada Escritura. Son Biblias del siglo XIII que ya existen en español. Otros monumentos posteriores hechos en España, no propiamente en español, pero que es muy importante. Una Biblia conocida como la Biblia Políglota Complutense o de Alcalá de Henares. Una Biblia compuesta por el cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros, capellán, confesor de la reina Isabel, la reina católica. El cardenal Cisneros promueve una Sagrada Escritura, esta Biblia complutense, políglota complutense, que tiene una variedad de textos muy grande, el texto de la Vulgata de San Jerónimo, el texto de los griegos de los 70, el texto hebreo, incluso también el texto en arameo, 4 columnas que existen para el Antiguo Testamento, 2 columnas en el Nuevo Testamento, en griego y el texto de la Vulgata en latín. Una obra portentosa que no se le da el valor incluso en nuestros días, le da más valor a otra Biblia compuesta por un sacerdote protestante oculto, Erasmo de Rotterdam, el conocido como el Textus Receptus, que es tenido por los protestantes como el texto griego de la Sagrada Escritura. Este Erasmo era protestante, se ocultaba bajo su condición de sacerdote, hizo una traducción que no es buena, es una traducción en textos muy regulares del griego y muy recientes, mucho más profunda y de un valor más grande, la Políglota Complutense. Y vienen traducciones de la Sagrada Escritura en español, algunas por judíos, la Biblia de Ferrara en Italia, es una Biblia compuesta por judíos que traducen del hebreo a el español. Viene la Revolución Protestante. Y ahí es muy importante detenernos, porque son los protestantes que quieren manipular a la gente sencilla, que tratan de hacer traducciones de la Escritura para engañar a la gente sencilla. Y esto es un argumento que refuta que en la Edad Media, en el Renacimiento, el pueblo no sabía leer ni escribir. Tanto sabía leer y escribir que toda la difusión se dio a través del escrito de la Biblia. Y la gente conocía la Escritura, habían algunos que no leían, pero la gran mayoría de las personas y sobre todo del mundo culto tenía el conocimiento y la lectura, aunque fuese gente popular. El movimiento protestante trató de deformar la verdad de la Escritura con traducciones brutales de la Biblia, traducciones que simplificaban y que renegaban de la tradición de la Iglesia con la versión de los 70 griega y de la Vulgata de San Jerónimo. Y ellos fueron a buscar traducciones que tuvieran solamente el texto hebreo, por lo tanto, un texto judaizante. Y un texto hebreo compuesto por los masoretas en el siglo IX después de Cristo, que lo escribieron tratando de negar todo aquello que hablaba de cristianismo. Por ejemplo, la palabra ungido, la borran y la cambian, la palabra virgen, y van tratando de sacar de los oráculos del Antiguo Testamento la posibilidad de la revelación católica. Y ese texto masorético es el que toman los protestantes para sus traducciones. Y surgen las Biblias protestantes, Biblias rudas, sin comentarios, sin el acompañamiento de la sabiduría de los padres de la Iglesia, los
padres de los primeros siglos, que va siendo entendida de manera literal, y es un error entender la Sagrada Escritura de manera literal, porque la Sagrada Escritura hay que interpretarla con el sentido que la Iglesia y su magisterio nos enseña. Si va a entender literalmente un pasaje como: si tu ojo te escandaliza, que dice el Señor en el Evangelio, arráncalo y lánzalo lejos. Si tu mano te escandaliza, córtatela y despréndete de ella. Entender eso literalmente es una brutalidad. Por eso la Iglesia fue muy cuidadosa, para evitar que el prestigio que tenía la Biblia fuera manipulada por aventureros, por demagogos, por sinvergüenzas, que lo que buscaban eran intereses particulares. Fue lo que hizo Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Miguel Servet y todos los heresiarcas de la Revolución Protestante. Y ahí hablemos de una Biblia que suena tanto, que uno encuentra por todas partes, de difusión muy grande en el mundo protestante, una Biblia de nombre Reina Valera. Esa es una Biblia escrita por dos monjes apóstatas, así como lo oyen, del monasterio de los padres Jerónimos de San Isidoro de Sevilla. Este monasterio estaba contaminado con todas las novedades del protestantismo y tenía de 40 religiosos 20 que estaban infectados de protestantismo, entre ellos el superior, 2 hombres, este señor Casiodoro Reina y el otro Valera. Huyen con el prior del monasterio. Huyen 12 monjes de este monasterio porque estaban infectados de herejía. Y van a Suiza, van a Ginebra. ¿Por qué a Ginebra? Los cantones suizos habían adherido a la Reforma Protestante, que había suscitado una violencia en toda Europa, una guerra tremenda de religión. Se habían aprovechado del movimiento religioso, una cantidad de señores feudales que tenían intereses políticos y económicos, y con el rompimiento que hacían de la fe católica, rompiendo con el Papa, rompían con el emperador, se adueñaban de los bienes de la Iglesia y se proclamaban como autoridad. Una revolución que tiene, como el doctor Plinio Correa de Oliveira nos enseña, por motores y por valores metafísicos, el orgullo y la sensualidad. La revolución protestante es profundamente orgullosa, es orgullosa y por eso niega el magisterio de la Iglesia. Dice, no, ¿por qué Iglesia? Yo mismo, cada uno de nosotros tiene el libre examen y el Espíritu Santo habla a través de cada uno, no a través de una institución. Y miren que eso es una afirmación de orgullo que genera locura. ¿Por qué genera locura? Porque si cada uno interpreta como quiere, viene el caos. Y es lo que pasó con los protestantes. Fue tal el caos que tenemos millares de iglesias protestantes, así como hay millares de intereses monetarios y políticos que se escudan en el protestantismo. Eso ya comienza así a partir del siglo XVI. Y estos, Reina y Valera, que huyen de Sevilla, que huyen de España, que llegan a Ginebra primero, pero que después tienen que huir de Ginebra, porque allí el protestantismo de Calvino había establecido un sistema de inquisición brutal, que estaba persiguiendo a los propios protestantes, y vino una serie de purgas internas en el protestantismo que hacen con que estos tengan que huir a Inglaterra, y en Inglaterra ya había surgido la revolución protestante, el anglicanismo nacido, qué horror, de la pasión sexual de Enrique VIII, que hace fundar una religión. Los ingleses deberían sonrojarse. La iglesia anglicana nace por eso, por el espíritu libidinoso de su rey, que quiere divorciarse de sus mujeres y lo hace varias veces y se convierte en la autoridad de la iglesia. Y una hija de este hombre, de Enrique VIII, es la reina de Inglaterra, es la jefe de la iglesia, y ella promueve la guerra contra la iglesia católica y por eso acoge a todos estos protestantes que van llegando y financia Biblias. Y esta Biblia, la pseudotraducción de Reina, de Casiodoro Reina, está promovida y financiada por los ingleses. No es una traducción que se haga espontánea, es una traducción que tiene por detrás intereses políticos, económicos y religiosos. En cuanto a traducción, no es ninguna maravilla. Lo único que él hace es tomar el texto de la Biblia de Ferrara y hace una traducción del griego, sin tener un gran valor literario. El valor se lo da la propaganda protestante, que quiere decir que es la maravilla de la Biblia en español. Y lo siguen promoviendo sociedades bíblicas de carácter protestante, que son quienes producen estas Biblias y las van difundiendo por todo el mundo. ¿Qué hace ahí el otro, el tal Valera, que también huyó a Inglaterra,
que finalmente se refugia en otro lugar en el cual el protestantismo se había señorado, en los Países Bajos, en Ámsterdam. Y bueno, Valera lo que hace es una revisión, que ya dijimos copió la traducción de la Biblia de Ferrara e hizo apenas algunos puntos encima del texto del Nuevo Testamento, traduciéndolo del griego. Valera lo que hizo fue una traducción que él dice que demoró 20 años para darse un gran valor intelectual. Lo único que trató de hacer fue eliminar todos los elementos del texto católico de la Vulgata y del texto precatólico de los 70 para dejarla totalmente protestante, es decir, judaizante y sin los elementos católicos en el Nuevo Testamento. Ese es el origen de la Biblia Reina Valera, hasta hoy levantada y comentada y proclamada en cuantos ambientes. Surgieron otras muchas Biblias de carácter protestante en español, pero que no salen de esta negación del dogma católico de los principios y la copia de los textos judaizantes de la Escritura, y en el Nuevo Testamento la negación de las verdades del dogma católico. Pero hay Biblias en español católicas más recientes, porque la Iglesia sabiamente lo que hizo durante esos siglos de convulsiones, de guerras, fue recomendar sí el estudio de la Escritura, pero en el texto sublime de la Vulgata. Recordemos, lenguaje literario que todo el mundo más o menos tenía en los diversos países para el estudio del texto, pero también existían en español Biblias medievales. Fue pasando el tiempo y se hicieron traducciones bajo todo el tema de la Revolución Protestante, y ya hacia el siglo XVIII la propia Iglesia Católica, siglo XVIII, siglo XIX, promueve la difusión de textos de la Sagrada Escritura en español. Tenemos allí una Biblia clásica, la Biblia de Sío. Monseñor Sío, Felipe de Sío, obispo, es una Biblia que él coloca bilingüe, tiene el texto latino de la Vulgata y el texto español, con algo que es muy importante, muchos comentarios de pie de página. Ahí la diferencia de los católicos con los protestantes. Las Biblias protestantes quieren decir que el Espíritu Santo ilumina directamente. La Biblia católica da notas y elementos porque sabe que tiene que haber conocimiento y que tiene que dar elementos culturales para que la gente entienda el contexto, la geografía, los momentos sociales en que se fue realizando la historia de la salvación en la Sagrada Escritura, y sobre todo comentarios de los padres de la Iglesia para orientar una lectura ortodoxa y de acuerdo al dogma del texto de la Santa Biblia. Otra Biblia por otro obispo, la Torres Amat. Este señor obispo Torres Amat escribe su escritura en el siglo XIX hacia 1823. Posteriormente, en el siglo XX, surge un texto de la escritura que tiene un valor interesante, que es la Nácar Colunga. Esta Biblia consulta también textos de los manuscritos griegos y hebreos, Nácar Colunga, con amplios comentarios de pie de página para orientar al lector católico. Otra Biblia que surge, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén surge de la Escuela Bíblica de Jerusalén, promovida por los padres dominicos. Estos padres dominicos tienen sobre todo un primer gran producto, es toda una rama de la escuela bíblica de origen francés, tiene un primer texto que surge del estudio arqueológico y científico, que es la Biblia de Jerusalén en francés. La Biblia de Jerusalén en español está traducida también de texto masorético, texto griego, texto de la Vulgata, con comentarios tomados del texto francés, los comentarios de pie de página y las introducciones para orientar al lector. Y van surgiendo escrituras. Surge la Biblia latinoamericana hacia la década del 70. Es una Biblia que está compuesta por 2 sacerdotes, estos padres, en la composición. Ellos colocan una serie de factores un poco de la tendencia de su tiempo, queriendo hacer relación de la escritura con todos los problemas sociales de América Latina de la década del 70 y tomando elementos tan poco latinoamericanos como la doctrina de las fuentes, que es una doctrina alemana, ni siquiera de autores católicos, sino de autores protestantes, ni siquiera del siglo XX, sino del siglo XIX, y ellos toman estas doctrinas y lo colocan el Pentateuco. Es una teoría que es solamente teoría, que no está demostrada, que habla que la composición del Pentateuco no fue mosaica, o sea, no fue Moisés quien lo escribió, sino que era una suma de diversas tradiciones que fueron colocadas en un solo texto. Y ellos
colocan las columnas en anchos distintos para decir supuestamente que cada ancho corresponde a un manuscrito o a una tradición diferente. Repito, nada latinoamericano eso, porque es una teoría alemana que no está demostrada, es como otra teoría más al respecto y de carácter protestante. Y van surgiendo otras Biblias que van llegando hasta nuestros días. Las Biblias de la Universidad de Navarra, basado en el texto de la Neovulgata, Biblias más científicas, aquí tenemos algunas, por ejemplo, tenemos este Nuevo Testamento trilingüe del padre José María Bover y el padre O'Callaghan. Esto es una Biblia de estudio porque tiene el texto griego, tiene el texto latino y tiene la traducción al español, con pies de páginas y notas eruditas al respecto del estudio de la Sagrada Escritura. Todo este tema de la Biblia es un tema muy amplio. Ya estamos viendo que no es tan simple como quieren mostrar los protestantes. Es mucho más amplio y es mucho más rico. ¿Qué Biblia tener en la casa? Siendo tan amplio y tan rico como decimos este tema, les hacemos una gran recomendación. Lo mejor es tener varias versiones de la Sagrada Escritura en español para hacer la comparación de cómo traduce la una y la otra. Punto fundamental, tienen que ser Biblias que tengan imprimatur, es decir, que tengan el sello y el reconocimiento de la Iglesia Católica, sea una conferencia episcopal, sea la Santa Sede, sea un obispo local. Biblias que no tengan imprimatur no las recomendamos porque van a estar manipuladas. Los protestantes dicen Biblias traducidas desde los textos originales, pero estamos aquí enseñando que ese texto original puede ser mucho mayor, el de la Vulgata Latina, San Jerónimo, que estuvo en Belén, que se encontró con el texto premasorético, es decir, el texto más cercano a la revelación del Antiguo Testamento, que es el siglo IV después de nuestro Señor, en comparación con un texto del siglo X de nuestro tiempo, manipulado por perjuicios ideológicos. Entonces, el decir que son textos originales, como Erasmo de Rotterdam, queda uno con un pie atrás. ¿Cuál es el texto original? Y ahí es una gran polémica al respecto de eso. Recomendación, para no entrar en esas discusiones, Biblias con imprimatur, diversas versiones, valen la pena, y tener muy claro el inicio de este programa. La Iglesia Católica, en el numeral 82 del Catecismo de la Iglesia, nos afirma: resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, nos saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. A las dos se refiere Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Y el numeral 108 del Catecismo de la Iglesia Católica: la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. En ese espíritu de fe y de devoción, amemos la Sagrada Escritura, amemos la Sagrada Tradición, admirémonos con el magisterio de la Iglesia. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.